Bienvenidos. Este es 5 minutos de español, un podcast dedicado a comentar pormenores y curiosidades de la lengua de Cervantes. Mi nombre es Joel Grijalva. Hoy platicaremos acerca de uno de los eternos debates entre los hablantes de nuestro idioma. ¿Cómo hemos de llamarlo? ¿Español o castellano? Comencemos con un poco de historia. A partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 de nuestra era, las comunicaciones entre las antiguas provincias se redujeron, de modo que el latín siguió caminos particulares en cada región. No había una academia de la lengua latina y tampoco gente que viajara de un lado a otro del extinto imperio para preguntar cómo dirían tal o cual cosa los demás. Así surgieron las lenguas romances, es decir, las lenguas derivadas del idioma de Roma. Llegó el momento en el que dichos romances resultaron mutuamente ininteligibles, es decir, a pesar de que personas de una y otra zona hablaban en una lengua descendiente del latín, entre ellos ya no se entendían. De ahí que, para fines de estudio, tenemos que apellidar a los romances. Las frases romance castellano y romance gallego sirven para distinguir no ya a dos dialectos de un mismo idioma, sino a dos idiomas plenos. Habiendo tantos romances con apellido, y como tal apellido es finalmente el que le da personalidad, dejamos de usar la palabra romance y las nuevas lenguas pasaron a llamarse simplemente castellano, gallego, catalán, italiano, francés, etc. Muchos años después, un conjunto de reinos, por medio de matrimonios, acuerdos, tropezones, guerras y convicciones, se unificó, hasta cierto punto, y surgió España. Varios idiomas quedaron dentro de tal nación. Así son españoles los idiomas gallego, catalán, valenciano, castellano, vasco. A principios del siglo XVI, el más extendido de todos los idiomas españoles era el castellano, así que para algunos comenzó a llamarse también simplemente español. Ese fue el idioma que llegó a América con la conquista y la colonia. Acá pues llegó de los españoles el castellano, aunque por venir de España, en nada pecamos por llamarlo meramente español. Con la caída del Imperio español, las comunicaciones entre las antiguas provincias se redujeron, de modo que el español siguió caminos particulares en cada zona. Así han surgido los dialectos, o sea, las variantes regionales. Sigue sin llegar el momento en el que tales variantes resulten mutuamente ininteligibles, es decir, personas de una y otra nación hablamos una misma lengua, con particularidades y sazón, claro, pero la misma todavía. Nos entendemos sin mayores dificultades argentinos, bolivianos, colombianos, chilenos, nicaragüenses, cubanos o mexicanos. Así que los adjetivos guatemalteco, venezolano, peruano o paraguayo sirven como apellidos en frases como español venezolano o español paraguayo, pero todavía no llegan al grado de ser adjetivos indispensables para saber de qué idioma se trata. A fin de cuentas, todavía son todos español. ¿Y qué hacemos con castellano? Pues bien, toda lengua es un conjunto de dialectos, ninguno más válido que los demás. Uruguayo, dominicano, panameño u hondureño son tan idioma español como el que más. Y como llamar al español de España español español resulta en innecesaria repetición, hay quienes sugieren que a la variante la llamemos español castellano. Otros proponen que el nombre castellano se utilice solamente cuando la conversación se ubique en España para distinguirlo de otras lenguas, también españolas, como el vasco o el catalán. ¿En qué quedará esto? En lo que los hablantes decidan. La palabra y todas las demás es de ellos y de nadie más. Gracias por escuchar. Esto fue 5 minutos de español. Nos escuchamos pronto.